En el Evangelio de Tomás el mensaje es más importante que el mensajero. Es anterior a los 4 evangelios, como ocurre con un hombre considerado como fundador de la fe cristiana, pero que se empieza a ver con una luz diferente: Pablo. Pablo es gnóstico, habla del Cristo interior. Habla de la inmortalidad, como las escuelas mistéricas, porque Pablo existe antes de la historia literal. Pablo es un personaje totalmente malinterpretado en la historia. En tiempos de Pablo, digamos, no hay división entre gnosticismo y literalismo, porque el literalismo no se había desarrollado aún. 2 generaciones después, los evangelios de la Biblia hablan en detalle de la vida de Jesús. El mensajero se hace más importante que el mensaje, y Jesús pasa a ser literalmente el Hijo de Dios. Pero antes de eso, Pablo, a pesar de posteriores adaptaciones e inserciones, nos habla todavía de Jesús como de un misterio, una metáfora, una voz interior. Los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro, el padre de la Iglesia Tertuliano, que despreciaba a los gnósticos. Llamaba a Pablo el apóstol de los herejes, porque los herejes pensaban, amaban a Pablo, citan a Pablo, apoyan a Pablo, porque su enseñanza es muy misteriosa y a veces muy profunda. Si es así, el pensamiento de Pablo coincide con la mayor parte de las ideas elaboradas aquí. Quizá la ciudad más grande de la antigüedad, en la encrucijada de Asia, África y Europa, la ciudad de Alejandría. Alejandría, en ese tiempo, la segunda ciudad del occidente. Allí se originó el gnosticismo. Allí vivían los egipcios, los griegos, y había más judíos en Alejandría que en Judea y Galilea en aquella época. Esos judíos vivían en el exilio, pero habían encontrado un Dios desconocido en sus corazones. Al mismo tiempo, no podían encontrar a ese mismo Dios en el mundo, porque el mundo estaba lleno de mal y sufrimiento. Por lo tanto, resolvieron que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, del ojo por ojo y diente por diente, un Dios celoso. Todas esas historias parecen girar en torno a un profundo descontento con el mundo, porque fue creado un Dios inferior. ¿Cómo podía un Dios perfecto haber creado este desastre? Entonces, lo que dicen reiteradamente es que este mundo es un error. Fue creado por la hija pequeña del verdadero Dios. La joven Sofía se enamoró locamente de su padre. Y frustrada por este amor ilícito, se autocreó, se autofecundó y engendró un hijo y abortó. Y este aborto deforme, con cara de león, era Yeldebaoth, el rey del caos. Con la arrogante suposición de haber sido expulsado del Edén por el Dios único, creó o malformó este mundo físico. Entonces, este mundo es el fruto de una pasión ilícita y fue creado por Yeldebaoth, al que los judíos veneraban como el auténtico Dios. Este aprisionó al hombre en la materia, envolvió su alma eterna y divina en un cuerpo mortal. El creador de este mundo físico modeló al hombre a su propia imagen, para siempre esclavo de la materia. Y el buen Dios, el verdadero, lleno de misericordia, envió a Jesús para redimir a la humanidad de Yeldebaoth.
Cuando esos judíos de Alejandría se hicieron cristianos, Jesús apeló a lo más profundo de ellos y dijo: quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. Prepárate para el encuentro con tu propia esencia, con tu propia realidad.